alcanzó un acuerdo pacífico. Guardar rencor es como montar en una bicicleta con una piedra en el zapato. A veces se va para un lado, pero la mayoría de las veces hace que cada pedaleada sea miserable. Lo peor de los rencores es la amargura que crean en nuestra alma. A menudo la persona a la que guardamos rencor ni siquiera sabe que estamos molestos y enfurecidos con ella. Acabamos por gastar extraordinarias cantidades de tiempo labrando y planeando nuestra venganza, para acabar descubriendo que la venganza nunca es tan dulce como creemos que lo va a ser. Si mantienes rencor contra alguien o contra algo, ahora es el momento de sacarte la piedra del zapato. Tienes la garantía de que te sentirás mejor y caminarás mejor. ¿Mantengo un rencor ahora mismo? ¿Qué me impide abandonarlo? ¿Lo sabe siquiera la persona con la que estoy enfadada? Perdono a quienes me han hecho mal. Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, y también a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Como siempre, les saludo con mucho afecto aquí el padre Eliodoro Lucatero. Y les invito a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, si tienen comentarios. Como siempre, lo pueden hacer a través de los medios de comunicación o también aquí a la cabina en vivo al teléfono 888-880-8563. También nos pueden mandar comentarios en texto al 830-388-3009. Comuníquense con nosotros también en vivo por el internet o el teléfono inteligente a Virgen de Guadalupe 1380.com o en la página de Facebook, que es facebook.com/VG Radio 1380. Pues bien, mis queridos radio oyentes, vamos a conversar un poquito acerca de un tema que pues lo he notado sobre todo en mi parroquia o en las parroquias donde he servido, sobre la comunión. Primero quisiera cubrir algunos aspectos generales sobre la comunión y la costumbre de tomar la comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es comulgar. Y luego también me gustaría hablar de algunos aspectos más en particular de las formas de recibir la comunión. Primero quisiera darles algunos hechos históricos y sobre todo la costumbre de a través de los siglos de tomar la comunión de los fieles dentro de la celebración de la misa. Primero quisiera hablarles de que a pesar de la reacción que se produce
por algunos escritores en cuestiones de teología o algunos místicos durante el siglo VIII en favor de la comunión de los laicos, o sea que los laicos comulguen frecuentemente. A pesar de eso, estos se acercan muy raras veces a la Santa Mesa a partir del siglo VIII. El temor, la obligación, pero era entonces nueva la obligación de la confesión previa, la exigencia de la continencia para los casados había reducido considerablemente esta práctica de tomar la comunión. Y había autores que pretendían que la comunión del sacerdote vale para toda la asamblea, con lo que ésta quedaba dispensada, la de acercarse al sacramento. El abandono de la comunión en el cáliz también, o sea, el tomar la sangre de Cristo. Razones prácticas de conveniencia, pues si vamos a ver que había tanta gente en una iglesia, a veces en iglesias que tienen capacidad de más de 1,000 personas, pues era esas razones prácticas del peligro de derramar la preciosa sangre, el comulgar en la especie del vino, quizás retenían reticencias que hemos señalado a propósito de la intinción. La intinción desempeñaron un papel en Occidente en la elección de una solución más radical. ¿Qué es la intinción? La intinción es no comulgar la sangre de Cristo del cáliz, sino introducir el pan o la hostia, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo al cáliz, y de ahí comulgar con la hostia remojada en el vino, el cuerpo de Cristo remojado en la sangre de Cristo. Eso es lo que se llama la intinción. Y entonces el Occidente, en lugar de optar por esa opción, decidió simplemente que los fieles solamente comulgaran con el cuerpo de Cristo, es decir, tomando solamente el pan o la hostia. La costumbre de retirar el cáliz a los fieles se desarrolló poco a poco en el siglo XIII, o sea, en el siglo XIII. En el momento en que Santo Tomás de Aquino da el último toque a su obra, que escribe varias cuestiones de teología, que se llama la Suma Teológica, califica la práctica de comulgar bajo el cáliz o la sangre de Cristo de práctica prudente de algunas iglesias. A partir de esta época, la comunión bajo una sola especie se generalizó rápidamente, de que los fieles comulgaran solamente con la hostia o el cuerpo de Cristo, no dejando más que algunas reliquias de la comunión a los siglos siguientes. ¿Okay? Entonces, esto es un dato histórico de cómo a través de los siglos, empezando desde la Edad Media, comenzó a haber menos y menos participación de los fieles en la comunión, y luego totalmente se retiró el cáliz de la comunión para que los fieles solamente comulgaran con el cuerpo de Cristo y no con la sangre. Luego, cómo se fue viendo el declive de la participación de los fieles en la comunión. Entonces, la falta de participación en la comunión de los fieles no es el único indicio del declive progresivo a lo largo de la Edad Media de la participación activa de los fieles en
tomar la comunión. Muchos otros elementos van aumentando la distancia que se establece entre lo que sería el presbiterio, donde celebra la misa el sacerdote, la distancia entre el presbiterio y la nave. La nave es donde están los fieles. El abandono de la ofrenda, el uso del pan ácimo, que hace irreversible la multiplicación de las misas privadas. El empleo de una lengua que cada vez más se aparta de la que habla el pueblo, es decir, que la gente hablaba diferente lengua y la misa se seguía celebrando en latín. Entonces la participación empezó a ser menos y menos. El que ya no hubiera el pan ácimo, la multiplicación de las misas privadas de los sacerdotes y el empleo de una lengua, el latín. Hay que añadir el carácter monástico o canónico que reviste la liturgia. Vamos a decir que las liturgias fueron teniendo un carácter más monástico, las misas en los monasterios o las misas con los canónigos en las catedrales. Entonces, de ahí que solamente de los mismos conventos o de los mismos monasterios o de los mismos canónicos se formaban la schola cantorum, los que hacían el coro. Ya la gente no cantaba, sino que solamente la schola cantorum, que era el tipo de coro que se usaba de la Edad Media en adelante. El coro sustituye a la asamblea, con el agravante en las catedrales y abadías de la edificación de coros centrales que a menudo a partir del siglo XIV se convierten en unas murallas más o menos opacas levantadas entre los fieles y entre el sacerdote que está celebrando la misa. Y que entonces solamente allá estaban la gente sentada detrás del coro y los únicos que eran actores dentro de la celebración era el sacerdote y la schola cantorum, que estaba el coro en medio entre el presbiterio donde se celebra la misa y entre eso y los fieles. Entonces ahí había un distanciamiento, una muralla prácticamente, levantadas entre los fieles y aquellos que constituyen que fueron constituidos como los únicos actores de la celebración. La comunidad, los fieles, quedaron totalmente aislados, si podemos decirlo de esa manera. Todo ello terminaba haciendo que los laicos tuvieran una asistencia muy pasiva dentro de la misa, de ahí que la expresión venga, vamos a oír misa, en lugar de que vamos a celebrar la misa, cuya presencia ni siquiera se menciona en los libros litúrgicos, o se mencionara en aquellos tiempos. ¿Okay? Y entonces esas fueron unas de las principales razones por las cuales la comunidad, la asamblea, los fieles fueron distanciándose y menos fueron tomando la comunión. ¿Okay? Y entonces, pues bueno, ahí tenemos algunas de las razones históricas y puedo luego hablar un poquito de cómo el Vaticano II restauró todo eso que había pasado, restauró lo que antes se hacía, antes de la Edad Media, antes de que la comunidad o la asamblea de los fieles se distanciara de la celebración y tomaran una forma pasiva, y el Vaticano II es restablecer lo que en la antigüedad
si era una participación plena, consciente y activa de los fieles dentro de la misa. Ahora, quisiera tomar esta oportunidad para ver quiénes, si ha habido quienes se nos unan, quienes hayan mandado algún comentario, algunos saludos. Sí, padre, tenemos a... nada más me pongo los lentes porque si no ya no veo. Okay. Tenemos a Jesse Trual, saludos, a Esperanza Rossetti, Lupix Trujillo, Hilda AB, también a Jorge Flores, le mandamos saludos. Jorge, saludos. Y creo que tenemos algo más, permítame aquí checar en la pantalla. Sí. Alma Salguero también le manda, se acaba de unir. Muy bien, gracias. Entonces, bienvenidos todos y como les estaba diciendo, les invito a que nos hagan sus comentarios o también si hay preguntas, por favor no duden en enviárnoslas. Entonces, hablando sobre la comunión, les decía que llegó el tiempo prácticamente desde la Edad Media hasta los años 1968, casi hasta el 1970, que es de que todo ese tiempo, todo ese periodo, había habido un distanciamiento entre los fieles en cuanto a la participación dentro de la misa. Los fieles prácticamente, de una manera muy pasiva, estaban en misa. Primero les decía yo a ustedes que porque no entendían el latín. Y las otras porque hubo otros elementos que los fueron distanciando, como el hecho de que las misas tuvieran un carácter monástico o canónico. Quienes participaban dentro de las misas, un coro de Schola Cantorum, pues un coro de monjes o un coro de canónigos en la catedral, y de esa manera pues los fieles no participaban. La otra es que muchas de las iglesias de ese tiempo pusieron entre el presbiterio donde celebra el padre la misa y los fieles lo que se llama el coro, y eso también creaba una gran división, un muro entre los fieles y y el que celebraba la misa. En fin. Ahora, vienen las reformas del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II que fue iniciado por el Papa, ahora santo, San Juan XXIII. Él fue el que convocó al Concilio Vaticano II a todos los obispos de la Iglesia Católica a reunirse para hablar sobre situaciones de la Iglesia y qué es lo que debía de hacer la Iglesia para reformarse, para actualizarse en cuestiones de la participación de los fieles dentro de la misa y muchas otras cuestiones, no solamente en liturgia, sino cuestiones generales sobre la Iglesia. Y bueno, a él convoca el concilio, pero él muere antes de que el concilio concluyera. Entonces, ¿quién vino a darle conclusión a este concilio? Pues fue otro, ya también canonizado como santo, San Pablo VI. San Pablo VI fue el que tomó las riendas del Concilio Vaticano II, le dio conclusión. Ahora, ¿a qué nos lleva este concilio? Muchas reformas, pero las principales reformas fueron litúrgicas. Y las reformas litúrgicas era una manera de poder reformar de tal manera la liturgia que volviéramos a lo que había dejado la Iglesia atrás en la Edad Antigua, desde los apóstoles hasta la Edad Antigua. La participación de los fieles dentro de la liturgia, dentro de la celebración de la misa, en lugar de que estuvieran pasivamente
y sobre todo invitarlos a que participaran plenamente, conscientemente y activamente, pero sabiendo que no podían hacerlo, participar plena, consciente y activamente, pues lo primero que había que tener es poder entender qué está pasando en la misa, sino cómo voy a participar. Y el poder entenderlo es que entonces la misa se celebra en el idioma que hablo y que entiendo. Y por eso, aunque la iglesia continuó teniendo el latín como su idioma oficial, permitió el que del latín se hicieran las diferentes traducciones de la misa y de las liturgias, de los sacramentos, a las lenguas que la gente habla, para que entonces la gente entendiera qué se está haciendo. Otra de las cosas es que esa división que había entre el presbiterio y la comunidad de los fieles se quita. Sobre todo también se quita, se acordarán ustedes, aquello que también dividía a los fieles del presbiterio era lo que llamábamos el comulgatorio. Y el comulgatorio era como si dijeran, de aquí para acá tú no puedes ni siquiera, ni te atrevas a pasar. Y de aquí para acá es donde ustedes pertenecen. Entonces, al quitarse el comulgatorio, nos da el sentido de que somos un solo cuerpo de Cristo, cabeza y cuerpo unidos en uno solo. La cabeza, el que preside, el cuerpo, los fieles son el cuerpo místico de Cristo, que estén unidos, no que estén separados, como si la cabeza hubiera sido decapitada y entonces allá está la cabeza y cortada del pueblo, de que es el cuerpo de Cristo, como si el Cristo estuviera decapitado. Ahora, en las reformas de la Iglesia del Vaticano II, se insiste mucho en esa unidad, la unidad de la participación para que nosotros seamos plenamente parte de la celebración, plenamente parte del cuerpo de Cristo, que seamos plenamente sumergidos al misterio que celebramos, esa presencia misteriosa de Cristo que viene en nosotros. ¿Para qué? Para ponernos en contacto con Dios Padre. Y entonces la liturgia es ese momento, si podemos llamarlo de esta manera, ese momento mágico en que nosotros, por Cristo, con Él y en Él, estamos en comunión con Dios Padre. Y que por Cristo podemos darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Entonces, eso fue muy importante, que la Iglesia hiciera una renovación para permitir a los fieles que se integraran al misterio, a la celebración. Y entonces otra de las cosas que también viene y reforma la Iglesia es que los fieles participen. Si es participación plena, consciente, activa, pues que comulguen. No comulgaban. Eran muy pocos los que comulgaban antes del Vaticano II. Y entonces que tomen la comunión. Y otra de las posibilidades que se abrieron después del Vaticano II es la posibilidad de que los fieles pudieran también tomar la comunión bajo la especie de la sangre de Cristo. Si Cristo dice a los discípulos, tomen y coman y comen, tomen y beban, pues hay que beber. Pero con una aclaración. Ahorita simplemente la única razón por la que se está comulgando bajo la especie de pan, es decir, el cuerpo de Cristo, y que no estamos participando, tomando del cáliz, es por la crisis de la pandemia del COVID-19, para evitar los contagios. Esa es la única razón por la que estamos en estos tiempos dando la comunión solamente bajo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No es por razones teológicas, no es por razones litúrgicas, no es por razones de que los fieles no puedan tomar la sangre de Cristo, simplemente es una manera higiénica de prevenir contagios de coronavirus. ¿Sí? Eso aclarando solamente eso, en tiempos normales, los fieles se les invita a que participen en la comunión tomando el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Muy bien. Pues lo que puedo ver en la pantalla es que creo que nos han mandado algunos saludos por ahí o algunos comentarios.
Gracias. Tenemos saludos, dice Lupix Trujillo. Saludos, Padre Lucatero. Alejandro Gómez dice: después del concilio, con el concilio se vino un desastre. También comenta: la nueva misa, nada que ver con la misa de siempre. Alejandro Gómez comenta: 60 años donde una misa termina siendo protestante. Y dice después Alejandro Gómez: me gustaría hablar con usted, Padre. Puedo hablar con quien guste hablar, y qué lástima que piensen que las celebraciones de la liturgia han sido un desastre. Yo creo que ha sido, honestamente, un regreso a las raíces de la antigüedad y de los tiempos apostólicos, en que la comunidad verdaderamente era parte de la celebración y entraban al misterio. Desgraciadamente, la Edad Media fue un tiempo en que, por las razones que les he dado, se alejó la comunidad de la participación en la liturgia, tanto en la liturgia como en la comunión. Y si ustedes llaman desastre a que la gente pueda tener acceso a la presencia divina que se nos medía por medio de Cristo, pues llámenle como ustedes gusten, pero eso es una de las razones de las reformas del Vaticano II, darles a las personas el derecho que tienen por virtud de su bautismo de ser parte activa del misterio que celebramos, el misterio de la presencia de Dios mediada a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su pasión, muerte y resurrección. Y que entonces esa es la razón por la que los fieles tienen el derecho y el deber de participar dentro de la celebración de la Eucaristía, dentro de la celebración litúrgica. Ahora, si ustedes llaman un desastre el que la gente pueda participar plena, consciente y activamente dentro de la liturgia porque se les habla en una lengua que puedan entender, pues llámenle como ustedes gusten, pero esa es la situación, que la participación, los fieles puedan entender qué está pasando, cómo pueden participar, cómo pueden responder, cómo pueden cantar, cómo pueden ser parte del misterio. Somos parte del misterio que celebramos, y si no lo hacemos accesible a los fieles, estamos escondiendo un tesoro que no sabemos cómo, ni que lo queremos reservar solamente y exclusivamente para algunas personas y no compartirlo con los fieles. Si alguna de las cuestiones que aprendimos de Jesucristo fue precisamente el no reservarnos solamente para nosotros las cuestiones sagradas, sino hacerlas accesibles a la gente. Precisamente por eso Jesucristo fue mal entendido y mal interpretado por los fariseos y por su rigorismo, y precisamente por eso lo acusaron y por eso quisieron deshacerse de él, porque lo veían como una amenaza a un judaísmo muy conservador. Y Jesucristo venía y proponía cuestiones muy radicales, para lo cual a ellos les pareció una amenaza. Si esto les parece una amenaza a ustedes, lo refiero a Jesucristo. Jesucristo que vino a abrir las puertas del reino de los cielos a todos los fieles y no reservarlas solamente a unos cuantos. Y aquellos que sean dignos podrán ser parte de él. Aquellos que no sean dignos, pues no lo serán. Eso es una opción muy personal, pero no una opción nuestra, que le cerremos las puertas a aquellos que quieran tener acceso a lo que Jesucristo vino a abrirnos y hacerlo accesible a nosotros por su pasión, muerte y resurrección. Es que tómenlo como ustedes gusten, pero las cuestiones, las reformas del Vaticano II fueron una gran ventaja para la participación del pueblo y para abrir, como decía el Papa San Juan XXIII, las ventanas y las puertas para que soplara el Espíritu Santo dentro de la iglesia.
y permitamos que siga inspirándonos ese espíritu para seguir adelante. Josie Troal pregunta, me gustaría saber qué tan malo es tomar la Eucaristía en la mano. No tiene nada de malo con la cuestión de que sea con la reverencia y el respeto debido que le tenemos a la Eucaristía. Si hay personas que dicen que no podemos tomarla en la mano, entonces yo diría que entonces si no puedes tomarla en la mano, entonces no puedes tomarla en la lengua. Tu mano y tu lengua son parte de un mismo cuerpo. Si no eres digno, si tu mano no es digna, tu lengua tampoco va a ser digna. Así es que la cuestión es, ¿qué hace a tu lengua digna de recibir el cuerpo de Cristo que no lo tenga tus manos de recibir el cuerpo de Cristo? El cuerpo es uno, no está dividido. Mis manos no son menos dignas o más dignas que mi lengua y viceversa. Mi lengua no es menos ni más digna que mis manos. Y sobre todo el significado litúrgico y el significado de Jesús que dice, tomen y coman. Así es que, pero siempre va a ser la opción de los fieles tomar o recibir la comunión en la lengua o en la mano. No, las dos cuestiones son permitidas plenamente por la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. Las dos son oficialmente aceptables por todos los obispos de Estados Unidos, como lo tiene las instrucciones del uso del misal romano, que se permite recibir la comunión, ya sea en la lengua, ya sea en la mano. Es decisión del fiel que tome la comunión. Espero que esto pueda responder a tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra? Hilda, padre, ¿es correcto recibir la Eucaristía en la mano? Pues se ultraja mucho y solo los sacerdotes están consagrados para tomar la Santa Eucaristía. No. Los sacerdotes están consagrados para consagrar la Eucaristía, para ser ministro, ser servidor de Cristo, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la consagración de las manos del sacerdote para la consagración del pan y el vino. Les vuelvo a decir, no se ultraja, otra vez les repito, la comunión no se ultraja a menos que ustedes la quieran ultrajar de una manera irrespetuosa o de una manera en que malucen el cuerpo de Cristo. Pero si lo hacen con reverencia, la comunión se puede recibir plenamente de la misma manera en la mano y llevarla a la boca con toda reverencia, a la lengua para luego comerla, tomen y coman. O simplemente si el fiel quiere y hace la opción de recibirlo en la lengua, pues también es totalmente aceptable, pero no ultrajamos la Sagrada Comunión por recibirla en la mano. No, nuestro cuerpo, si tú piensas que al recibirlo en tu mano lo ultrajas, pues entonces lo vas a ultrajar de la misma manera recibiéndolo en la lengua. Si no eres digno de recibirlo en la mano, no eres digno de recibirlo en la lengua. Y viceversa. Si eres digno de recibirlo en la lengua, entonces eres digno de recibirlo en la mano. Tu cuerpo no está dividido. No es que tu mano sea digna y tu lengua... que tu mano no sea digna y tu lengua sea digna. No. Si una es digna, la otra es digna. Si una no es digna, la otra tampoco es digna. Si no eres digno de recibirlo en la mano, tampoco eres digno de recibirlo en la lengua. Y si eres digno de recibirlo en la lengua, entonces eres digno de recibirlo en la mano. El cuerpo no está dividido. Por favor, entiéndanme eso. Creo que hay otro comentario. Sí, dice Lupis Trujillo, y ahora con la contingencia todos estamos obligados a tomarle en la mano, ¿cierto, padre? Así es. Ok, de ahí... Es una de las cuestiones de que existe el peligro, hay más peligro de que el padre se contagie la mano al dar la comunión en la lengua.
porque a veces puede, con el mínimo roce de la lengua de la persona al dar la comunión, podría ahí pasar el virus, y el virus se puede pasar luego a la siguiente persona que va a recibir la comunión, y a la siguiente y a la siguiente. Entonces se multiplican las infecciones o el pasar ese virus. Pero sin embargo, si el padre se purifica las manos antes de dar la comunión con el gel antibacterial, pues entonces él, al tomar la comunión en la mano y ponerla en la mano de los comulgantes, ahí hay menos posibilidad de un contagio. Por eso ahorita, en el medio de la crisis de la pandemia, la única opción que hay es recibir la comunión en la mano. ¿Sí? Tenemos otro comentario de Alejandro Gómez. Dice: Sí. El abandono de una tradición litúrgica que ha sido durante 19 siglos el signo y la prenda de la unidad del culto, su reemplazo por otra Eucaristía que no está sino causa de división, con las incontables licencias que autoriza implícitamente, por las insinuaciones que favorece y por sus manifestaciones agresivas a la pureza de la fe, parece que es, para hablar con términos moderados, un error incalculable. Sí. Alejandro, no es una tradición de 19 siglos. La tradición del alejamiento y la falta de participación de los fieles dentro de la liturgia comenzó en el siglo VIII hacia adelante. Los primeros 8 siglos había participación como la existe hoy después de las reformas del Vaticano II. Así es que la tradición de no participación de los fieles y de no comunión de los fieles y no comunión bajo las dos especies era solamente del siglo VIII hasta el siglo XX. Así es que es prácticamente una tradición de 12 siglos y no de 19, como tú lo dices. La liturgia que celebramos es auténticamente la liturgia apostólica, que se celebraba de acuerdo a la manera en que lo celebró la iglesia primitiva y los primeros 8 siglos de la iglesia. El alejamiento y las formas en que se fueron adulterando la forma de la celebración de la misa empezaron de la Edad Media, más o menos del siglo VIII para adelante, donde hubo muchos abusos a la liturgia y una sobrecargamiento de rúbricas que no tenían ningún significado. Lo que hizo la iglesia es limpiar la liturgia de rúbricas innecesarias y quitar todos los abusos que se habían creado durante la Edad Media. Así es que te invito, Alejandro, a que te instruyas un poquito más en la cuestión histórica del desarrollo de la liturgia a través de los siglos. ¿Sí? ¿Tenemos algún otro comentario? Déjame checar aquí. Dice: menciono 19 siglos porque después de la reforma litúrgica se vino un caos con la nueva misa. Después Hilda B. dice: entonces, ¿por qué tener miedo a un contagio si estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo? No una simple forma de pan para que se llene de virus, creo yo. Mira, nosotros, eso no nos da una garantía que bajo la especie de pan o bajo la especie de vino haya viruses. Y si no lo fuera así, los obispos, ni el Papa, ni la Iglesia Universal hubieran establecido las normas que estamos observando durante esta pandemia. Así es que el que nosotros tomemos el cuerpo de Cristo bajo la especie de pan y de vino no quita que esas especies puedan estar infectadas. Eso no quiere decir, eso no quita que sea el mismo cuerpo de Cristo, pero tenemos que aceptar que viene en forma de vino y que viene en forma de pan
y que todo contagio puede ser posible y lo ha sido. Así es que seamos más realistas en cuestión de esto. Eso no quita que no sea el cuerpo de Cristo, no quita que sea la sangre de Cristo, pero bajo las formas de pan y vino. Si, por ejemplo, alguien con una mala intención quisiera envenenar a alguien y pusiera secretamente veneno a la sangre de Cristo, aunque sea la sangre de Cristo en forma de vino, ahí va a estar el veneno, y eso va a envenenar a una persona que lo llegará a tomar. Así es que no queramos ser inocentes en el sentido de pensar que porque es el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos protegidos de un contagio. El contagio se puede hacer de cualquier forma porque el cuerpo de Cristo no deja la forma de vino ni deja la forma de pan. Así es que es muy distinto a que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero bajo esas formas de pan y vino pueden ser contagiadas. Dice Hilda nuevamente, y no tienen por qué obligarnos a tomarla en la mano, pues nos están quitando ese regalo de nuestro Dios. Alejandro Gómez dice: la comunión en la mano comenzó por indulto, al final no las impusieron. Después le dice bendiciones. Hilda AB dice: hay estudios que están demostrando que es más peligroso en la mano. No es verdad. Que me muestren esas pruebas, pero hay más contagio a través de la boca que en la mano. Así es que el indulto no lo he creado yo, lo han creado desde el Papa hasta los obispos. Las conferencias episcopales a través del mundo han establecido estas normas. Entonces, si ustedes quieren cuestionar, cuestionen al Papa, cuestionen a los obispos acerca de la forma de tomar la Sagrada Comunión. Ahorita, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de higiene, es la única opción de tomar el cuerpo de Cristo en la mano. Y no es que sea una cuestión, vamos a decir, como si fuera un derecho. Nosotros tenemos que ser responsables y participar en la comunidad con todas las formas en que nosotros seamos responsables unos de otros de mantenernos sanos y no contagiarnos. Dice nuevamente Hilda que Dios lo puede todo, entonces ¿qué predicamos? Y continúa Hilda, dice: Dios nos perdone por tanto mal que le hacemos. No estamos le hacemos mucho más mal a Dios cuando tratamos mal al prójimo y cuando dejamos de ayudar a aquel que está indigente o aquel que se muere de hambre. Le hacemos más mal a Jesús y nos preocupa más una hostia en la cual no le estamos haciendo ningún mal. El hecho de que la tomemos en la mano y la llevemos a la boca, ahí no le estamos haciendo ningún mal a Jesucristo, pero le hacemos más mal cuando insultamos a los demás, cuando tratamos mal a los demás, cuando los criticamos de una manera destructiva. Y eso parece que no nos preocupa tanto, que nos haya dicho Jesús: lo que hayan hecho con los demás lo hicieron conmigo. ¿Por qué nos preocupamos tanto por tomar la Eucaristía de la mano a la boca y no preocuparnos de cuidar del prójimo, que nos dijo Jesús que el cuidar del prójimo es cuidar de él? Y parece que eso nos tiene así tan despreocupados. ¿Por qué nos obsesionamos con cuestiones que no le quitan ni le dan menos ni más respeto a la Sagrada Eucaristía, pero sí no le damos importancia al hecho de que tratamos mal a los demás o no nos preocupamos por los demás, cuando entonces sí estamos destruyendo a Cristo al tratar mal a los demás o al no importarnos el bienestar de otros? Padre, dice Hilda: gracias Padre, Dios lo bendiga.
Y dice Alejandro Gómez, una última pregunta. ¿Se puede celebrar misa en latín? Se puede celebrar misa en cualquier lengua. El latín es una lengua igual que las demás. Y se puede celebrar misa en latín, en chino, en árabe, en francés, en español, en inglés, en el idioma que las personas puedan entender y participar. No, yo creo que se refiere a que si usted puede celebrar la misa en latín. No, porque no sé hablar latín, lo puedo leer y lo puedo traducir, pero nunca lo he hablado. Ok, sí, esa era la pregunta. Perdón, eso Ok. malentendí. Pues muchas gracias realmente por su participación. Ok, pues gracias a ustedes o también por mantener su participación y sobre todo en expresar situaciones en que tal vez ustedes tengan algún desacuerdo. No siempre vamos a estar en acuerdo todos necesariamente, pero sin embargo, litúrgicamente tengo que expresar lo que ha sido la tradición de la iglesia, lo que han sido sus reformas. La iglesia siempre seguirá siendo una iglesia que esté constantemente en reforma. De otra manera, no será un ente vivo, sino un ente muerto cuando nosotros no podamos crecer y reformarnos. Todo lo que no crece, se muere. La liturgia ha crecido durante todos los siglos. No ha permanecido en una forma sin movimiento, aún a través de la Edad Media. La liturgia siguió siendo transformada, se transformó en la Contrarreforma, en el Concilio Ecuménico de Trento. Y a través de esos siglos tampoco se quedó estática la liturgia, siguió evolucionando, evolucionó del tiempo de los apóstoles a la edad de los padres de la iglesia, evolucionó durante los primeros 8 siglos de la iglesia, evolucionó durante la Edad Media, evolucionó en la Contrarreforma, evolucionó en el siglo XX y seguirá evolucionando, puesto que nosotros seguimos creciendo. La liturgia es un ente vivo que nos invita a constantemente a adaptarnos a lo que nos haga crecer en comunión con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Así es que, pues no sé cómo estemos de tiempo. Nos quedan 2 minutos. Guadalupe Luna, el diácono, dice saludos y bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Pues entonces no me resta que desearles a ustedes una feliz tarde. Con el favor de Dios, hasta la próxima semana, y pues que Dios los bendiga, cuídense mucho y tomen todas las medidas necesarias para mantenerse saludables y sin contagiarnos o contagiar a los demás de esta pandemia del coronavirus, que Dios nos ha dicho: ayúdate que yo te ayudaré. Y que pues les doy la bendición, que tengan todos una feliz tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles, Somos el a esta misma cuerpo estación de y a esta Cristo. misma hora.